Para esta ocasión, a mí me encantaría mucho poder definir a los personajes más que al personaje, ¿verdad? A los personajes a quienes está dirigida esta carta o tratado en el Nuevo Testamento, y es a los hebreos. Entonces, la pregunta que hoy quiero responder para llevarlos a la razón por la cual se escribió esta carta y lo importante que era para ellos es poder contextualizar quiénes eran los hebreos. Esa es mi pregunta y voy a tratar de responderla definiendo qué significa la palabra hebreo, de dónde proviene, identificando también a la nación o el pueblo conocido como el pueblo hebreo, la lengua o su idioma, que es el idioma de la Biblia, y en el primer siglo, quienes ahora, ¿verdad?, están representando a los hebreos, pero de una manera muy singular por su fe en el Mesías. Y entonces de aquí vamos a tratar de encontrar la razón de la carta y todo su contenido, hablando acerca del día de la expiación y en relación con el sacrificio, el sacerdocio y el templo, ¿de acuerdo? Aquí se encuentran las claves importantes por las cuales se hace necesario traer una afirmación en la fe en el Mesías y, ¿verdad?, un aliento, un ánimo para todos aquellos que tienen este origen, ¿verdad?, o tienen esta identidad como hebreos, ¿de acuerdo? Hemos visto al apóstol Pablo y hemos estado leyendo día a día las cartas que van dirigidas a los gentiles, a las comunidades, a los pueblos que en su mayoría en las diferentes congregaciones, seguramente en casas o donde ellos se podrían reunir en una ciudad, estaban, la asistencia, la mayoría eran gentiles, posiblemente algunos quizás judíos podrían estar ahí, y como hemos visto también resolviendo los asuntos de aquellos que entraron infiltradamente, ocultamente, secretamente, que eran los judaizantes, los cuales fueron como el aguijón de Pablo, ¿no? Lo que le estuvo dando dolores de cabeza a lo largo de su ministerio fuera de la tierra de Israel, y que bueno, pues constantemente estuvo señalándolos e identificándolos por aquellas cosas que ellos trataban de traer. Y bueno, pues entonces quisiera primero definir la palabra hebreo, que se puede pronunciar más como híbrid. Híbrid es de la misma lengua, la lengua hebrea, y significa el que cruza al otro lado. Y el origen de la palabra o del nombre viene de Eber. En Génesis 10:25 vemos a Eber, que es uno de los descendientes de Noé, de los hijos de Sem. Y bueno, pues Eber es el primero que profetiza, por eso se le considera entre los antiguos como el primer profeta, porque él hablaba, nombró a su hijo como en relación de los días con que la tierra fue repartida, y eso es algo que sucedería en el futuro. Entonces esto le da una cualidad profética que más adelante en el resto del pueblo, de la lengua y de la tierra se va a seguir presentando. Ahora, una vez que ya vimos significado y origen, vamos a reflexionar juntos también en quién es conocido como el primer hebreo. Y ese es el patriarca Abraham, nuestro padre Abraham. Es reconocido, ¿verdad?, como el padre de la fe, como padre de naciones, pero también, ¿verdad?, como el primer hebreo, porque él dejó Ur-Kasdim, es decir, la tierra de Ur, allá en Mesopotamia, y cruzó el río, y este cruce del río para buscar la tierra que Dios le mostraría, o que Dios le mostraba, o donde Dios se mostraría a él, significó y representó este cruce, significó y representó no solamente un paso físico, sino un paso espiritual, un paso completo. A Abraham, que nació en un pueblo idólatra y con multitudes de dioses, es decir, con un pueblo politeísta, en el cruce al otro lado, se convirtió en el monoteísta, el gran monoteísta de su tiempo, y el que introduce al mundo el monoteísmo, al único Dios vivo y verdadero. Y bueno, pues esto lo hace el primer hebreo, el primero que cruza, y con todas sus implicaciones, ¿verdad? El dejar su tierra y su parentela, el dejar todo, dejar sus costumbres, dejar su cultura, para ahora adquirir una esencia nueva, una identidad nueva, y que es, ¿verdad?, de que que ha cruzado y que es
el que adora al Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham. Por eso toma nombre, ¿verdad? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, bueno, ahora puedo mencionar acerca, ¿verdad?, de que de su descendencia viene, porque Dios quiere hacer de él una descendencia y una nación. Y esta nación que, bueno, pues con el paso de los siglos nosotros entendemos a la lectura de la Biblia, que se multiplicó grandemente y luego pues llegó a la tierra de Egipto y allí en aquel lugar se volvieron esclavos y por lo cual Dios levantó a Moisés para libertarlos y entonces a la salida de Egipto nace un pueblo, nace el pueblo hebreo que va a tomar como nombre posterior Israel. Entonces, el pueblo hebreo es el pueblo de Israel y el pueblo hebreo va en busca de una tierra prometida, la cual se introduce, ¿verdad? Josué o Joshua los introduce a esta tierra y aquí es donde ya la tierra también se vuelve la tierra de los hebreos. Y allí es donde se va a constituir su nación y donde posteriormente también se va a establecer su reino. Su reino que con el paso del tiempo se va a dividir en dos, un reino que se divide en dos al norte y al sur, pero un reino que cuando Dios levanta profetas en la tierra de los profetas, porque esta cualidad también estaba ahí, era lo que Dios le decía a Abraham de la tierra, que era una tierra de la profecía, una tierra donde estaría la profecía presente, la revelación, donde Dios se mostraría, pues ahí esa tierra, ¿verdad? Es dividida y es restaurada, recuperada. Y bueno, pues aquí aparece para los tiempos de la reina Esther otro nombre que adquiere el pueblo hebreo o israelita. Y ese nombre común a causa del retorno del remanente fiel de la restauración, pues es el nombre de judío. En el libro de Esther, en el capítulo 8 o capítulo 9, me parece, que es donde se menciona, ¿verdad?, acerca de que muchos tenían temor de los judíos y se hacían judíos también por causa de ellos, por causa de esta fama, por causa de esta enorme victoria que Dios les había dado, casi habían vuelto a nacer en medio de, una vez más, de una amenaza tan grande, ¿no? Y bueno, pues ya estoy yo en el tiempo de la restauración al final del Antiguo Testamento, que por cierto vale la pena decir que el Antiguo Testamento era considerado y hasta el día de hoy sigue siendo considerado para el pueblo judío israelita el libro de los hebreos. Ajá, el libro de los hebreos, ¿verdad? La biblioteca de los hebreos. En hebreo se dice el acróstico de Tanaj o Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Estos son los libros donde se encuentra la ley de Moisés o Torá, los profetas y los escritos. Y en estos libros que también nosotros tenemos en nuestra Biblia, en estos libros se habla acerca de la adoración. Entonces, la adoración principalmente para el pueblo de Israel en el primer siglo, estamos hablando de que ya la fe y la cultura, la lengua y todo se ha constituido más que en una identidad nacional, en una religión. Y esta religión para este tiempo es la religión del judaísmo del segundo templo en el primer siglo. Y bueno, pues esta religión es la religión de los hebreos, que como decíamos, ¿verdad? Tiene su nombre de judío o judaísmo, que son las creencias de ellos, están plasmadas en el Antiguo Testamento, y algo muy particular o especial está relacionado con la adoración. Y esta relación con la adoración está en el templo, el sacrificio y el sacerdocio. Bueno, pues para este tiempo sabemos que el segundo templo reconstruido, el segundo templo remodelado, ampliado por Herodes, era el lugar de adoración del pueblo judío. Y bueno, pues como desde la ley de Moisés se había establecido el sumo sacerdote, sacerdotes levitas, y bueno, pues también integrándose en esta comunidad de líderes, los fariseos y saduceos y las múltiples versiones del judaísmo rabínico que se había formado recientemente apenas hace 2 siglos atrás. Entonces, pues ya hay una cantidad impresionante de información, una cantidad impresionante de interpretaciones, de comentarios, de reglas, normas, y una de las más influyentes en este tiempo sobre el pueblo judío es la tradición oral, ¿verdad? O las leyes rabínicas, Torah oral o las leyes rabínicas, las cuales pues nosotros vimos desde que el Mesías comenzó a predicar, como él de manera particular
no aceptaba estas cosas, siempre las rechazó y siempre lo mencionó, ¿verdad? Que eran mandamientos y tradiciones, costumbres de hombres que no podían abolir la ley de Dios, que era la Torá o los mandamientos escritos en la Biblia. Así que me voy acercando un poquito más ya al punto que me interesa compartirles, que es, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo con estos hebreos que habían creído en Jesús? Y bueno, pues obviamente que si ellos eran hebreos y conocían la lengua hebrea aramea, quizás podrían haber escuchado el griego koiné, pero ellos, ¿verdad? Podían identificar a Yeshua, que es el nombre, ¿verdad? Nativo o natural o en la lengua hebrea, Yeshua, el Mesías, el Mashiach. Entonces, pues ahora sí, encontramos a estas personas que se reunían anteriormente en el templo. Y no es que hubiera muchos templos, había un solo templo y como dijimos, el centro de la adoración nacional para el pueblo judío es y era el templo, ¿verdad? El templo que se edificó en aquel entonces, que se reedificó. Y tomen nota porque es importante cada palabra que menciona el Mesías cuando se le preguntó acerca de qué le parecía la grandeza y la magnificencia de ese templo que por cuestiones políticas, económicas y sociales, Herodes les había remodelado para conveniencia de todos. Y bueno, pues él dijo, de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? De ese templo precioso. Y van a entender un poquito más por qué estamos refiriéndonos a esto, cuando el Mesías, ¿verdad? Les anticipaba la destrucción del templo, ¿ok? Entonces, ellos acostumbraban reunirse allí, como todos, como lo hizo el propio Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como lo hacían todos los judíos, ¿verdad? Sin importar el aspecto o la denominación, por así decirlo, a la que le correspondiera, si fueran fariseos, saduceos, si fueran celotes o del tipo que fueran, ellos todos tenían algo en común y era el templo. Así que también, ¿verdad? Tenían algo en común que era el sacerdocio y vale la pena mencionar algo más. Si ya mencioné en primer lugar la destrucción del templo anticipada por el Mesías, ahora vale la pena también mencionar la denuncia pública que hace Jesús acerca de la corrupción que existía en aquel entonces respecto del sacerdocio, de la forma en que los sacerdotes, Anás, Caifás y el resto del grupo, la guardia del templo y todos también, incluyéndose los fariseos, había una tremenda corrupción y Jesús hace una denuncia pública de esto y bueno, pues todo esto también corresponde a lo que los profetas desde la antigüedad ya habían anticipado respecto de el ejercicio del ministerio levítico y de lo que Dios, ¿verdad? Desde el libro de Éxodo había establecido como el pacto levítico. Había establecido un pacto con los levitas a causa de la adoración del becerro de oro, lo cual representaba esa gran oportunidad que ponía en puntos suspensivos el ministerio del primogénito que Dios ya había elegido de todo varón de que abriera matriz del pueblo de Israel. Y pues en esta ocasión, ¿verdad? Por causa de todo ello, surge el ministerio levítico, la tribu de Leví escogida para realizar este trabajo en el templo, pero una vez más, ¿verdad? Como había sucedido en los tiempos de la antigüedad, nuevamente el sacerdocio estaba corrompido, por lo cual estaba a punto de expirar, a punto de caducar, y este pacto levítico ya estaba envejecido y por desaparecer. ¿Por qué creen que iba a desaparecer? Ya lo mencionamos, por la destrucción del templo, porque sin templo no había forma de ministrar, no había forma de hacer sacrificio, no había manera de poderse llevar a cabo de acuerdo a las condiciones que la propia Torá o la ley de Moisés había establecido para que eso sucediera. Así que esto es impresionante. ¿Por qué? Porque recuerden a Jesús con la samaritana en aquella ocasión donde se hablaba acerca de la adoración y la respuesta del Señor es, ¿verdad? Unos adoran en este monte, otros en el otro, pero yo te digo que vendrá el día en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no se dirá, se adorará aquí o se adorará allá, sino se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es también una anticipación, una antelación de lo que acontecería una vez que el templo hubiese sido destruido en el año 70 y cesados los sacrificios que se habían desarrollado. Pero volvamos a nuestro tema, que son los hebreos que ahora han quedado, ¿verdad?, en medio de un dilema y en medio de una dificultad. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, que iban al templo y
bueno, pues participaban de todo esto por causa del Mesías, por causa del nombre de Yeshua, de Jesús. Ahora han sido expulsados, según lo que dice el Evangelio de Juan 9:22, que todos aquellos que confesaran el nombre de Yeshua o Jesús iban a ser expulsados de las sinagogas. Y aún el propio Mesías ya se los había anticipado, ¿verdad? Serían por causa de él, en Mateo capítulo 5:6, había dicho, por causa mía serán expulsados de las sinagogas, pero no se preocupen, gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Esto es lo que estaba pasando con esa comunidad que era, ¿verdad?, claramente identificada como pueblo judío, ¿verdad? Pueblo judío, comunidad judía. No eran gentiles, sino eran judíos. Estos son los hebreos, a los que han creído, los que están viendo la confirmación de su fe a través de Cristo, lo que ellos esperaban. Profeta como yo os levantaré el Señor. Y, ¿verdad?, sabían que habría de venir el Salvador del mundo, el Mesías, Jesús, el Salvador. Así que ya voy a la parte final, que para que podamos comprender cómo, ¿verdad?, en esta fe judía existía un sistema de sacrificios, de sacerdocio y de adoración en el templo. Y cada año, esto es el propósito de la carta de Hebreos, porque para poder entender la carta de los Hebreos hay que tener conocimiento de lo que se desarrollaba en el templo y cómo se hacía todo esto. Así que está conectado con el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Y entonces veamos, miren, veamos claramente qué es lo que estaba aconteciendo, porque año con año existía este sacrificio de expiación para el perdón de los pecados y, ¿verdad? Este era el sistema. Sin embargo, ahora, ¿verdad? Ellos saben que Yeshua o Jesús había muerto y resucitado haciendo un sacrificio de expiación como cordero y también haciendo, ¿verdad?, presentando su sangre como sumo sacerdote eterno. Y de esto es lo que ya la carta a los hebreos nos está explicando. ¿Por qué la carta dirigida a los hebreos está explicando todas estas cosas? Lo vamos a ver precisamente porque existía todavía físicamente el templo, existía todavía el sacrificio y existía todavía el sacerdocio levítico. Entonces, ahora el gran dilema estaba en el hecho de que no puede haber dos sumos sacerdotes, tiene que haber un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote que vive por los siglos de los siglos se llama Jesucristo de Nazaret. Y lo cual, ¿verdad? Ellos al recibir el evangelio habían entendido que ya no era necesario hacer ningún sacrificio más para el perdón de los pecados, que ya no era necesario buscar otro sumo sacerdote, porque este incorruptible y eterno, ¿verdad?, inmortal, sería el último sumo sacerdote, Yeshua Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y no habría otro. Y este es el que por su sangre ya ofrecía no perdón de pecados por un día o por un año, sino por una eternidad. Y en un solo sacrificio, el suyo, un sacrificio perfecto, aceptado delante del Padre y eterno. Ahora esto era a quién, ¿verdad? O cómo podrían ellos volver atrás. Este era su dilema. Cuando los tiempos se estaban poniendo complicados y cuando estaban al borde de la guerra de independencia entre Israel y Roma, a partir del año 65, estos hebreos que siguen al Mesías están en ese grande dilema, si volver atrás para ser parte otra vez aceptados de la comunidad judía de aquel entonces o ser parte ahora de las comunidades gentiles en el exterior, en la diáspora o fuera de la tierra, para ser parte también con ellos y dejar atrás muchas de sus costumbres y tradiciones. Entonces la carta tiene el propósito, ¿verdad?, de afirmarlos claramente en la fe del Mesías, que ellos no dudaran porque ya se les había anticipado lo que acontecería. Y lo que acontecería sería la destrucción del templo, el cese de los sacrificios del día de la expiación y finalmente el término del pacto establecido en el ministerio levítico. Debido a que la carta, bueno, la carta es la que da esta explicación de lo que ha sucedido con el sacerdocio, el sacrificio y el templo. Y ya que está por su destrucción, ya que está por ser destruido el templo, se entiende ahora que Jesús es el que ministra no en un templo terrenal, sino en un templo celestial. Y que él mismo ahora ya ha elegido ministros de un nuevo pacto. Por esto estamos hablando, ¿verdad?, que aquellos que eran ya no son. Ahora aquellos que fueron,
¿verdad? Se ha caducado, ese pacto quedó invalidado. ¿Por qué? Porque volvió a corromperse completamente, pero ahora Jesús ha establecido una casa sacerdotal para ministrar no en un templo terrenal, sino en el templo celestial, ofrecer sacrificios de alabanza espiritual y ser también, además de adoradores, también constituirse como templo, edificio, casa espiritual para Dios. Estos hebreos están dudando, ¿verdad?, acerca de estas circunstancias y ellos no desean volver atrás. La carta les va a brindar el ánimo para mostrarles, ¿verdad?, que la superioridad, para mostrarles la supremacía de Jesús ante los ángeles, ¿verdad? Y superior a Moisés, a Josué, superior al Melech Tzadik, a Melquisedec, superior a los ángeles, ¿verdad? Él, que es el sumo sacerdote, el sacrificio, el cordero, pero también es el sumo sacerdote. Y ahora ministra en los cielos, ¿verdad? Ministra en la presencia de Dios, y a esto también nos ha llamado el Señor. Nos ha escogido para que ministremos allá. Y bueno, pues esto está diciendo que no haría falta un templo terrenal y que habría solamente que esperar ahora, cuando venga el tiempo final, en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de oro, donde, ¿verdad?, ahí está el verdadero templo, que es Jesús, el templo de Dios. Los hebreos tienen el cumplimiento de las promesas antiguas en el Mesías, que viene no como rey, sino como sumo sacerdote. Pero su fe también les ha causado dificultades y ellos tienen que seguir firmemente, ¿verdad?, esta esperanza y esta gran verdad que el Señor ya les había anticipado. El propósito de la carta entonces fue y es afirmar su fe en el Mesías a causa de, ¿verdad?, el reconocimiento claro de su supremacía, su pacto y su fidelidad, cuando Él ha sido ahora quien ha constituido un nuevo sacerdocio y ha ofrecido un solo pacto, y ha quedado claro que Él es el sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Quiero leerles solo 3 versículos de inicio de la carta y bueno, pues ya concluir. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sumo sacerdote y cordero, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pues gloria a Dios. Gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros y por saber que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y siempre está con nosotros. Que Dios les bendiga y dejo este lugar